Entonces, muchas gracias a todos, queridos amigos, camaradas, españoles y portugueses, todos igualmente europeos y todos igualmente patriotas. Primero quiero agradecer a Juan, a Iván, a Nuno Afonso y a todos los que ayudaron a hacer realidad este evento. Hoy voy a agradecer también por la invitación para hablar aquí hoy ante vosotros. Me gustaría pedir primero que todo un aplauso para todos vosotros. Muchas gracias. Son este tipo de eventos e iniciativas que necesitamos para salvar nuestros países. No podemos, y esto es una broma para los chicos de Twitter, no podemos solo monitorear la situación. Tenemos también que ser la situación y que dominar la situación. Hoy me dirijo a vosotros en esta gloriosa ocasión en español, lengua hermana, mientras nativo de esta península y admirador de España, desde su magnífica capital hasta los rincones mágicos de Asturias. Muchas gracias a todos los españoles, muchas gracias por la invitación. Portugal y España tomaron rumbos históricos diferentes. A pesar de la similitud cultural y del mismo empeño que se expresó a través de la compartición de la llama de la civilización europea, de la cultura greco-romana y de la religión católica, con los pueblos de este mundo afuera. No es necesario recordar, pero considero importante hacerlo, que a lo largo de la historia nos encontramos en lados diferentes de la barricada de la lucha por nuestros destinos. Ya tuvimos batallas históricas en las que nuestros destinos se cruzaron y nuestros intereses colisionaron. Nuestra historia, como la de todos los hermanos, está llena de momentos tensos y difíciles. Como vosotros saben, Portugal en el siglo XII aseguró su independencia de vosotros en el aquel que entonces, bajo la forma del reino de Castilla y León, consolidando así más o menos su identidad, su integridad territorial y su historia nacional como un reino soberano, dando inicio a una historia gloriosa. Pero esta historia de hermanos no debe solo momentos de lucha y de conflicto, pero también momentos insignes y de gloria conjunta. Nosotros, juntos, dimos inicio a la era gloriosa de Europa. Dimos inicio a los descubrimientos y a la civilización que creamos por el mundo afuera. Juntos permanecimos en el siglo XX como un último bastión de nacionalismo en un mundo dividido entre comunismo y liberalismo. Ambas caras apátridas del globalismo venenoso. Y más importante, juntos hicimos la reconquista cristiana de la península ibérica, cuando nos liberamos de las ataduras islámicas y del poder musulmán en nuestros países. Y ahora tenemos que hacerlo nuevamente, y ahora nosotros lo vamos a hacer nuevamente. Portugueses y españoles juntos dieron inicio a la reconquista. Juntos comenzaron el dominio europeo sobre el mundo. Juntos resistieron a las embestidas globalistas en el siglo XX. Y ahora, en este milenio, tenemos nuevamente que resumir el papel histórico que Dios nos destinó y volver a reconquistar nuestros países. Así que hoy, más que nunca, Portugal y España comparten una lucha común, como alguna generación de esta península nunca compartió.
Nos encontramos hoy en una lucha nunca antes vista, ni siquiera en el tiempo de la primera reconquista cristiana. Una lucha por la supervivencia de nuestros pueblos. Cuando os hablo de nuestros pueblos, os hablo de portugueses y españoles, catalanes, andaluces, gallegos y vascos inclusive, porque esta no es la hora para nacionalismos provincianos y separatismos sin sentido. Enfrentamos una lucha existencial sin precedentes. Esta es la hora para lucharnos juntos por nuestro futuro en esta península que es nuestra. Sí, es verdad, en el pasado España y Portugal compartieron destinos distintos, batallando por este territorio y por el mundo afuera. Hoy somos hermanos, unidos en la lucha por lo que actualmente nos resta. Nuestro pueblo, por la misma península que vio nacer nuestros gloriosos imperios. Si en el pasado nuestros antepasados y nuestros abuelos lucharon muchas veces en lados opuestos, nuestros nietos nos agradecerán por haber luchado por el mismo lado. Así, este movimiento que yo fundé en Portugal y que aquí en España, como por instinto ancestral, de nombre a un movimiento con los mismos objetivos. Reconquista. Este nombre tiene un significado duplo. La reconquista que une históricamente portugueses y españoles por la primera vez, la reconquista de los siglos pasados, pero también la reconquista de hoy de nuestras patrias, contra la invasión migratoria mora y sudamericana, contra la colonización de nuestras villas y ciudades por pueblos con costumbres antagónicas y ajenas a las nuestras. Sí, nosotros no tenemos miedo de estas mismas palabras. Mientras algunos hablan solo contra la invasión de aquellos que venidos del norte de África profesan la fe maometana, nosotros, portugueses y españoles orgullosos, no tenemos miedo de denunciar a la invasión de los pueblos que pertenecientes anteriormente a nuestro imperio y profesando de la fe dicha cristiana, usan y abusan de nuestra supuesta matriz para esparcir el caos, sembrar sus costumbres y atormentar a nuestros conciudadanos con sus gangues venidos de las favelas de Iberoamérica. Sí, al contrario de los otros, como se dice en buen portugués, nosotros no tenemos miedo de llamar a las cosas por su nombre. La violencia y las malas costumbres, ya vengan de la favela por vía aérea o del norte de África por vía de la lancha de goma, son igualmente nocivas una como la otra. Son estos mismos los que solo hablan contra la invasión marroquí y nada más, los que se dicen nuestros compañeros de lucha, que llenen la boca de nacionalismo bobo, los que acaban siendo los peores enemigos de nuestras patrias. Portugal y España no tienen solo la enfermedad venida de Marruecos o de Islam en general. También son un problema aquellos que abusan de nuestra bondad, de nuestra buena voluntad y de nuestro altruismo. Los enemigos son también aquellos que miran hacia afuera, hacia Bruselas o hacia Tel Aviv, esperando instrucciones que esperan una mano llena de todo, de una mano lleno de nada. Pues un patriota español solo mira a España. Un patriota portugués solo mira a Portugal, porque nosotros y los nuestros están en primero. Solo nos interesa Portugal y España, nada más. Son estas quintas columnas que en nuestro seno intentan apelar a nuestros sentimientos más básicos de amor hacia los nuestros y hacia nuestra bandera, que los usan travestidos de nacionalistas
como cebo para guiar a los más incautos en dirección a perdición. Y por tanto les decimos clara y firmemente que amar la bandera, querer salvar las instituciones de la corrupción y del virus de izquierda, querer reformar legislativas de esto y de aquello, no basta, no basta, porque nuestro amor, nuestro concepto de patria, al contrario del concepto de patria de muchos, no se queda en instituciones bacocas, en banderas o en concepciones descabelladas y falsas de lo que es ser portugués o ser español. Nuestro pueblo no es de ayer. Nuestro pueblo remonta a la primera reconquista, a la batalla de Covadonga, al reino visigodo, al imperio romano. Somos el resultado de una gloriosa cadena ininterrumpida de miles de años, generaciones tras generaciones, que cultivaron, construyeron, inventaron y batallaron en el suelo sagrado de esta península. Y no solo es un error craso como un crimen imperdonable limitar en los días de hoy nuestra identidad a una tarjeta o a un mero cartón o documento de identificación. Yo sé que muchos dichos de derecha no tienen problema algún con eso. Esa derecha a la que me refiero, moderada, aburguesada, cuyos verdaderos maestros susurran por los pasillos del poder la mejor forma de vender nuestros países, que obedecen a las voluntades de Bruselas sin hesitación. Esa derecha que está siempre lista para satisfacer a los otros en lugar del pueblo que vota por ellos sin encontrar soluciones para sus problemas. A eso, mis señores, a eso se llama traición. Algo imperdonable, algo imperdonable. Esos traidores ni las 30 monedas que Judas recibió de los fariseos tienen de recompensa, siendo que la izquierda solo los escarnece y se ríe de modo patético, con lo que esos cobardes giren gratuitamente el cañón de sus armas hacia sus hermanos en presencia de fuerzas hostiles. Lisboa y Madrid, con sus pasados tan gloriosos y pruebas dadas de grandes hechos, no pueden continuar teniendo élites que se dobleguen ciegamente ante los designios y voluntades extranjeras. No luchamos desde siglos todos, no construimos imperios donde el sol nunca se ponía, para ahora ser gobernados como meras provincias de un imperio burocrático ineficiente y que todos los días juega con nuestro futuro y escupe nuestro legado histórico. Tras varios siglos gloriosos en que fuimos rivales temibles, con intereses divergentes y alianzas antagónicas, Portugal y España han tenido desde el siglo XIX de las mejores relaciones fraternas entre las naciones y compartido una misma ambición: mantener la paz en la península y salvaguardar nuestros intereses más inmediatos. Con el fin de las guerras napoleónicas y con el colapso casi total de nuestros imperios en las Américas, con las múltiples guerras civiles e intervenciones extranjeras en nuestra península, nos interesaba poner un freno al declive acentuado que no parecía tener fin. Muchos pensaron en aquella época, a la luz de esos eventos fatídicos, que ese sería el fin de nuestra gloria. A finales del siglo XIX, Portugal y España sufren otras dos humillaciones en el escenario internacional. España, la pérdida de sus últimas colonias en las Américas y Asia y la destrucción casi total de su marina a manos de aquellos que hoy dicen ser nuestros aliados, pero que han usado y abusado de nuestro adormecimiento, de nuestro conformismo y de nuestra falta de voluntad en nos asumirnos con lo que somos, piezas válidas en el ajedrez geopolítico. En Portugal el panorama no era muy diferente. La vieja alianza que forjamos con Inglaterra se fue transformando cada vez más en una especie de relación abusiva, en la que a medida que uno de los cónyuges entra en declive físico, el otro se sirve de eso
para provecho propio, imponiendo condiciones cada vez más favorables a sí mismo y desfavorables a la otra parte. Todo esto siempre con la máscara del compañero benevolente y listo para acudir en momentos de aflicción. Esto culminó en 1890 con el ultimátum inglés que coaccionó a Portugal a abandonar sus territorios en el centro-sur de África. Durante la conferencia de Berlín fuimos así humillados y maniatados por nuestro dicho mejor aliado. Estas crisis nos enseñaron que tal vez la alianza más fructífera y natural sería aquella de siempre, aquella alianza entre hermanos que por obra de sus destinos y voluntades habían estado de espaldas unos a otros. Nace así con la generación del 90 una aproximación entre nuestros dos estados, ininterrumpida solo por la crisis y las locuras de izquierda republicana. La primera República Portuguesa y la segunda República Española fueron dos desastres que supimos enfrentar tenazmente. Portugal se libró del jugo jacobino en 1928 tras 16 años de gobiernos incompetentes y ruinosos. En 1936, cuando los patriotas españoles se levantaron para poner un freno a las políticas ruinosas de sus izquierdas, muchas de ellas que tenían sus hilos tirados por Moscú y no pasaban de auténticas cámaras de eco del Comintern, Portugal supo venir en vuestro auxilio, proporcionando todo apoyo diplomático, logístico y incluso militar, enviando cerca de 10.000 voluntarios anticomunistas, los viriatos. Expulsada la bestia roja de la península, nos abrazamos como estrados verdaderamente hermanos, defensores de la fe cristiana y de la cultura greco-romana, de las buenas costumbres y de la civilización occidental, en un mundo cada vez más dispuesto a arriesgar en experimentos sociales falibles y poco sanos. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la península ibérica era una isla de sanidad en una Europa que había abandonado su lugar de primacía en el orden mundial y que ahora se establecía en pueblos opuestos, Washington y Moscú. Somos así hoy encargados de continuar este legado. Portugal y España deben tener relaciones diplomáticas y económicas más cercanas, redes de transporte y comunicación más fuertemente interconectadas y debemos sobre todo priorizar la cooperación en términos de la inmigración, o mejor, en términos de gemigración. En estos aspectos todavía hay mucho por hacer, siendo que en estos 3 puntos continuamos de espaldas uno al otro todavía. Tenemos que volver a ser más que señores de nuestra casa, señores de nuestro destino. Es por eso que yo, Afonso Gonçalves, contra la voluntad de muchos que me quieren bien y sin mirar atrás, elegí esta lucha y mi esfuerzo todos los días para dar lo mejor, lo que tengo, por mi pueblo. El movimiento que creé con todo ese peso y significado histórico del nombre que tiene, fue concebido para movilizar las mejores voluntades y cualidades de todos aquellos que se unieron como miembros a esta batalla histórica. Esta batalla por las mentes y corazones de los nuestros, que diariamente me acompañan y hacen posible todo aquello que organizamos. Acciones, congresos, campañas, protestos y mucho, mucho más. Para que una sociedad acepte ciertas ideas, basta que solo un 10% de sus integrantes las tengan con convicción. Es eso lo que deseo, crear un movimiento, una vanguardia de los nuestros mejores jóvenes, porque es a ellos que pertenece el futuro. Quiero que estos den lo mejor de sí y que, como yo, entregados de espíritu, hagan lo suyo para reconquistar nuestra esfera pública, política, cultural, educacional, asociaciones, partidos, universidades, para que luchen tenazmente en todos los cuadrantes de nuestra sociedad, de la meta política y defiendan acérimamente los intereses del pueblo al que pertenecen. Nuestro movimiento es ese movimiento. Es la fibra de la que estamos hechos y queremos continuar
estando hechos, sin perder disculpa a nada ni a nadie y sin dar un solo paso atrás. Como sabéis, yo mismo he sido blanco de la ira y de las venganzas de nuestro sistema portugués, que aunque está de este lado de la frontera, es omnipresente y nos encadena a todos nosotros europeos. En este momento no tengo derecho a tener ni siquiera una única cuenta bancaria, porque el fiscal así lo entiende, habiendo cerrado 4 de mis cuentas bancarias una tras otra, poniendo mi vida casi en suspenso. Soy blanco de algo inédito, de un verdadero precedente en la democracia portuguesa, en el régimen dicho liberal y democrático. La primera persona que en democracia ve sus cuentas cerradas y es imposibilitado de tener una vida normal por mero delito de opinión. Discurso de odio, dicen ellos, ese mismo odio que ellos tienen hacia su propio pueblo. Hasta ellos, en la profundidad de sus mentes distorcidas y viles, ellos lo saben, que el motivo por cual yo lucho y no voy nunca a parar, saben lo que me alimenta. No es odio, es el amor a nuestro pueblo. Amor ese que todos aquí en esta sala compartimos ciertamente. Es por eso que mi principal bandera es la remigración, palabra que repito en casi todas mis publicaciones y contenidos y sin ningún rodeo ni hesitación, porque solo la remigración puede revertir la situación ultra crítica en la que nos encontramos. Solo la remigración puede devolver Lisboa a los lisboetas, Madrid a los madrileños, Barcelona a los barcelonenses y Valencia a los valencianos. Nuestras bellas y grandes ciudades, otrora ciudades imperiales, se han convertido en un auténtico cubo de basura para lo peor del Magreb, de América Latina, de África subsahariana y de Asia. Nuestros impuestos no pueden continuar llenando los bolsillos de poblaciones altamente hostiles, poblaciones que nos odian y que no pensarían 2 veces en volverse contra nosotros si nuestras patrias están en conflicto. Nos encontramos así ocupados en cierta medida por legiones extranjeras. Nuestras abuelas, madres, esposas y hijas no pueden continuar viviendo con miedo de andar libremente por las calles que nuestros antepasados construyeron, con el miedo constante a robos, violaciones, asaltos y ataques bárbaros que se hacen diariamente en esta península y que diariamente están en las primeras páginas de los periódicos. Solo la remigración puede poner punto final a esta total bribonada, a este bar abierto en el que nos hemos convertido. Solo ella puede devolvernos un estado social justo, sin aprovechamientos indebidos. Solo la remigración puede hacer que nuestros trabajadores sean pagados justamente, sin que los empresarios burgueses desenraizados, que son uno de los grandes culpables de este estado lamentable, que han exigido vez tras vez la venida de más invasores asalariados para que puedan tener acceso sin restricción ninguna a mano de obra barata casi infinita. Continúen enriqueciéndose mientras nuestro pueblo sigue empobreciéndose. Porque todos, de una forma o de otra, sabemos que es mucho más sencillo, mucho más fácil recuperar una economía en deuda o una economía devastada. Los países del Pacto de Varsovia son ejemplos brillantes de eso, como Polonia. Sabemos también que una ciudad fácilmente se reconstruye. Mira, Lisboa de hoy fue construida sobre las ruinas de la Lisboa medieval que fue arrasada por un gran terremoto en el siglo XVIII. Pero lo que no tiene reconstrucción, lo que no tiene salvación posible tras su declive y extinción es un pueblo, su historia y su identidad. Solo nosotros sabemos ser nosotros. Solo nosotros podemos salvar a nosotros. O caminamos determinadamente y a paso firme
lejos de este abismo o estaremos condenados a la perdición y al olvido, y por eso la única solución es la remigración. Si no buscamos nuestra propia salvación, si no conseguimos ser nuevamente pueblos soberanos con sentido de autodeterminación y preservación, historiadores futuros de otros pueblos escribirán tesis y obras enteras sobre los gravísimos errores de los europeos, sobre su falta de noción y apatía total que llevaron a que un pueblo responsable de gobernar en cierta época casi la totalidad del globo cayera de su trono dorado al abismo más profundo. Y quedarán solo los extensos parágrafos que describen la historia de este mismo pueblo. Solo la remigración garantiza eso. El pueblo portugués dio un mandato al PSD, el equivalente a vuestro PP. ¿Y qué hizo el PP portugués? Dentro de los moldes de nuestra Constitución, hecha a la medida de los deseos de los militares comunistas de 74 que instauraron este régimen de izquierdas, promulgó hace cerca de 2 semanas una nueva ley de nacionalidad que cambia nada, que poco o nada cambia. Tras la concesión de 2 millones de inmigrantes en Portugal, en solo 10 millones de población total, más de 20% en nuestro país son inmigrantes de primera, segunda o tercera generación. Es un crimen grotesco de proporciones históricas. ¿Quién lo cometió? Y todos aquellos que sentados en las sillas de poder o de influencia callaron y consintieron, tendrán un día de ser debidamente juzgados y castigados por la historia. Hermanos, bien sé que aquí las cosas en España son diferentes tampoco. Incluso me atrevería a decir que de momento se encuentran peores. Sois también gobernados por traidores que os dicen abiertamente que quieren legalizar 500.000 más de invasores tras años y años de una invasión migratoria legal o ilegal, que abiertamente se ríen en vuestra cara mientras dicen efusivamente que vosotros, racistas, fascistas, deben ser sustituidos por hordas de magrebíes y sudamericanos como la señora Irene Montero. Yo sé que estos son tiempos difíciles, pero será así con estas adversidades, con estas batallas, que los mejores de nosotros serán puestos a prueba, y tal como los caballeros cristianos de otra hora se probarán dignos de la tarea magnánima que tenemos por delante. Serán estos trabajos hercúleos, serán las privaciones, las persecuciones judiciales y las calumnias de la prensa vil y mentirosa, las que forjarán verdaderos guerreros que lucharán contra los nativos hostiles, las tempestades, pestes, fieras y hambre en el pasado, y izarán por todos los rincones del mundo. Esta no es una lucha para los débiles de espíritu, para los charlatanes y para los desprovistos de convicciones. Vosotros lo sabéis mejor que muchos. Nuestra fibra de conquistadores, de un pueblo que esparció la luz de la civilización por los 4 cantos del mundo, en los sitios más oscuros del planeta, y que por la propia mano divina de Dios y de las almas de nuestros antepasados que velan por nosotros desde el alto, nos conducirán a la más gloriosa de las victorias. No me limito a decir como muchos que al llenar el pecho de aire claman que no caeremos sin dar lucha. Porque para mí mis batallas son para ser combatidas con toda la fuerza y con fe total en la victoria, sin entretener siquiera el pensamiento de la más leve concesión al enemigo o victoria parcial. Vencer, 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 ganar, ganar, ganar es nuestra palabra de orden. Vencer sobre la mediocridad, vencer sobre el desjutismo, vencer sobre los traidores, vencer sobre los que conspiran contra nosotros. Todos vosotros en esta sala y muchos más sois necesarios en esta gran lucha. Esta gran lucha que se puede ganar con vuestras voces y plumas, que son las espadas, las lanzas y los escudos de nuestra nueva reconquista. De esta tierra que es nuestra y
de más nadie, de esta tierra que nos pertenece y a nadie más. Sin miedo a nada ni a nadie, avancemos porque la más dulce victoria serán los sorrisos y las caras de nuestros niños, de nuestros hijos y nietos, a quien debemos el futuro bello, noble y glorioso que vamos a construir sobre las ruinas de esta sociedad decadente. Por todos ellos, para que ellos nos agradezcan, para que el futuro sea nuestro, de todos los portugueses y los españoles, nosotros juntos vamos a reconquistar nuestras penínsulas, vamos a reconquistar nuestros países, vamos a reconquistar nuestras tierras por ellos y por todos nosotros. ¡Viva Portugal! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España, una grande y libre! ¡Viva Portugal! ¡Viva España y viva la reconquista! Muchas gracias.